Bueno, buenos días para todos, bendiciones. Ya salieron los niños, ¿sí? Listo. Es que todavía se escucha ruido. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a esta su casa, Congregación Casa de Vida. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Mucho calor? Es el fuego del Espíritu del Señor. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Otra vez. No los veo. ¿Dónde están? Eso, levanten la mano, eso. Muy bien, pero recuerde que todos somos jóvenes en el Señor, ¿cierto que sí? Bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿cierto? Amén. Vamos a la palabra de nuestro buen Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Una palabra o un versículo muy conocido por todos nosotros. ¿Cuántos fuimos bendecidos hace 8 días con la palabra? Entonces esperamos que hoy en el Señor, nuestra confianza como siempre depositada y puesta en Él, podamos hoy una vez más ser bendecidos con la palabra. No hay otra bendición diferente para nosotros los creyentes. Dice así 1 Corintios capítulo 1 versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendita la palabra de nuestro Señor. ¿Qué tal si iniciando usted glorifica el nombre del Señor con un aplauso esta mañana? Amén. Bueno, hace 8 días el Señor nos permitía tocar o hablar un tema respecto de la prueba. Recuerdo que la frase decía que la prueba es parte del propósito eterno. Y el propósito eterno es el propósito eterno de Dios nuestro Señor, ¿cierto? Pero entendíamos por la palabra que para poder entrar y comprender todo lo que conlleva un proceso de prueba o de transformación en nosotros los creyentes, era necesario recordarnos lo que nos dice el Señor a través de su palabra, que fiel es Él y que nos ha llamado para que tengamos común unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero también recuerdo muy bien en Romanos, para que me acompañe ahí atrásito, capítulo 1, versículo 20, el Señor nos recordó a través de la palabra que si Él es fiel y nos ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, es importante que no dejemos de tener en cuenta que Él ha creado absolutamente todas las cosas que existen sobre la faz del universo completo. Y que por medio y a través de esa creación que Él ha hecho, Él se manifiesta total y plenamente también. La carta a los Romanos capítulo 1 versículo 20 nos lo recuerda, dice así el Señor: porque las cosas invisibles de Él, o sea, del Señor, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. O sea que si tuviéramos herramientas para decirle a alguien: oiga, usted no tiene excusa delante del Señor, mire, la creación manifiesta totalmente el poder y la autoridad del Dios que la hizo, del Dios que la ha hecho con sus propias manos, con su poder, con su autoridad, con su palabra. Entonces, esto para tenerlo en cuenta y poder ir recordando lo que el Señor ya nos ha venido hablando. Ahora, esto de que el Señor es fiel y nos ha llamado a tener comunión íntima con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dijimos también que a bien nosotros entendemos que cuando el Señor nos llama,
fácilmente podríamos pensar que tenemos la seguridad de que en Él tenemos todas las promesas cumplidas, ¿cierto? Ahora, creería yo, y con certeza lo digo, que todas las promesas fueron cumplidas en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús usted y yo tenemos una herencia, ¿cierto? Y no una herencia cualquiera, una herencia perdurable, habla la palabra, ¿cierto? Somos herederos en Cristo, coherederos en Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos y recordamos todo esto? Porque hay una parte que de pronto en medio del proceso de este llamado de purificación, de santificación en el Señor, por medio a través del conocimiento de su palabra, se nos olvida que Dios mismo coloca también o permite pruebas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recordando un poco, vamos un momentico allá como para no dejarlo de lado. Ayúdenme a buscar Lamentaciones, por favor. Capítulo 3, si mal no recuerdo, es el versículo como 20 y pico en adelante. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 en adelante. Entonces, esto es un recordatorio de lo que el Señor nos había permitido hace 8 días, rápidamente. Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 37 en adelante. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Si hay lamentación para nosotros o algo de que nosotros tendríamos que estarnos lamentando o arrepintiendo, como habla la palabra, es de estar viviendo en pecado. Y le recuerdo esto porque una vez más, fácilmente cuando entramos en este proceso de santificación, de purificación en la presencia del Señor, creemos entender muchas veces que nuestra vida tendría que ser un surgir de buenas noticias todo el tiempo. Pero se nos olvida que juntamente con este llamado viene también la prueba. El Señor nos recuerda o nos revela en su palabra que aquel que Él toma por hijo lo disciplina, lo pone a prueba, ¿cierto? Ahora, si usted y yo lo que estamos recibiendo es precisamente la fe del Señor, escuchando su palabra, siendo enseñados por el Espíritu Santo de Dios a través y por medio de su palabra, lo más consecuente entonces es que estemos siendo enseñados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo a vivir de alguna manera también las aflicciones que en Cristo Jesús es necesario que nosotros vivamos y pasemos por ellas. Dijimos que muy seguramente, gloria al Señor, en medio de todos estos corazones que hoy estamos reunidos, cada uno puede estar pasando una prueba ahora mismo en su vida, ¿cierto? Al interior de su corazón, un familiar, un hijo, en casa, un conocido, enfermedades, en el corazón, sentimientos de nadie me quiere, de pensamientos que no son de acuerdo al corazón del Señor, falta de identidad en los jóvenes hoy en día, donde se toman tantas decisiones incorrectas. Pero ahí nosotros dijimos que en medio de todos esos procesos, para nosotros los que en parte tenemos conocimiento, es súper importante no dejar de insistir en buscar la presencia del Señor. ¿Que las pruebas vienen a nuestros hijos? Sí, por supuesto. Evitárselas, imposible. Estaríamos yendo en contra de lo que llamamos nosotros conocimiento del Señor. ¿Que quisiéramos evitárselas y ponernos más bien nosotros? Sí, eso es cierto, pero en ello no aprenden ellos tampoco, porque Dios también tiene propósito con ellos y de esto se trata. Recordando una vez más un poco, hablamos acerca de un árbol que se denomina secoya acá en la tierra. Ese árbol, secoya, es uno de los árboles más grandes del mundo. No me atrevo a decir, hace 8 días lo digo, que es el árbol más grande del mundo, pero eso dice lo que el Señor me permitió investigar. Pero hablando respecto de la manifestación y el poder y la autoridad de Dios en la tierra, cómo se hace manifiesto a través de su misma creación, este árbol es un perfecto ejemplo para que podamos hablar claramente o recordar lo que el Señor nos ha venido hablando. Estos secoya
tienen unas características especiales. Lo que el Señor me permitió investigar, lo investigué específicamente estos árboles en un parque nacional al cuidado del mismo gobierno en California, Estados Unidos. Y estos árboles son tan grandes y tan inmensos que uno de ellos, según los estudios, el más grande de esos árboles, por lo menos en ese parque nacional, mide 84 metros de alto y 32 metros de ancho. Usted se podrá imaginar el grandor de estos árboles. Ahorita, si nos colaboran con las imágenes, vamos a poder ir viendo lo que el Señor nos permitió. Ahora, este árbol, el más grande, calculado por las personas que se encargan allí de este lugar, dice que este árbol, el más grande, tiene un peso de aproximadamente 1.9 millones de kilogramos y que solamente su tronco pesa aproximadamente 1.400 toneladas. Entonces, al mirar la majestuosidad de un árbol creado por nuestro Dios Todopoderoso, podemos ver la autoridad, el poder, el ímpetu del Dios que lo creó. Amén. Pero hablamos de estos árboles como ejemplo, hermanos, porque en todo estamos involucrados, usted y yo, su vida y la mía, nuestros corazones. Pero estos árboles, investigando un poco acerca de todo esto, pues Dios nos dio la alegría hace 8 días a través de la palabra de poder mirar por la palabra cómo Dios a través de una creación, como ejemplo este árbol, nos puede hablar al corazón. Estos árboles, dijimos hace 8 días, pasan por un proceso de purificación a través del fuego. Resulta y pasa que las personas que cuidan este lugar allí en California, ese parque nacional, duraron más de 100 años intentando impedir que estos árboles en temporadas de sequía, de mucho sol, fueran incendiados o se generaran incendios. Y resulta que con el tiempo o más de 100 años de estudio, esas personas se dieron cuenta que estaban andando en contra del proceso natural de esos árboles para el cual Dios los creó. Es decir, que esos árboles necesitan pasar por fuego para poder seguir viviendo, para poder seguir teniendo un crecimiento naturalmente hablando. Pero así muchos de nosotros, dijimos hace 8 días también, nosotros pudiéramos ser un árbol de esos fácilmente, que en el proceso de crecimiento es necesario, como el Señor nos habla en la palabra, pasar por fuego, ser probados en todo, que nuestra fe, lo que nosotros decimos muy fácilmente, sea probado realmente y poder crecer en la vida, en el Espíritu. Dijimos también que estos árboles, hablando allí de ese lugar en especial, pasan un tiempo de invierno también. Son 2 extremos muy grandes, una temporada totalmente soleada donde se generan fuegos, donde se generan incendios allí, pero también otra temporada muy extrema donde el frío es totalmente consumidor. Dijimos que pueden ser esos momentos donde en medio de la prueba, de las dificultades, de nuestras diferentes circunstancias, las que nosotros pasamos día a día en el Señor, es cuando no escuchamos absolutamente nada. Es cuando creemos o entendemos que todo es un silencio absoluto, que nadie nos escucha, que nadie entiende lo que nosotros pasamos. Y vimos el proceso a través de estos árboles tan maravillosos creados por nuestro Señor, haciendo hincapié de lo que el Señor nos dice a través de su palabra en Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, iglesia preciosa. Y como estos árboles tienen un proceso de crecimiento, pues nosotros en la vida espiritual también. Y nos recordamos día a día por medio, a través de la palabra, que es necesario que pasemos por momentos de prueba. El creyente que al día de hoy, en medio del proceso, no entienda, no comprenda o no acepte que es necesario pasar por eso, está pasando una dificultad más grande que la misma prueba, yendo en contra de la voluntad y la soberanía de nuestro buen Señor.
nuestro Dios todopoderoso. También dijimos que en el proceso se manifiestan los frutos. Por eso fácilmente en medio de las pruebas que vivimos, lo que se manifiesta no es el fruto del Espíritu, como lo habla el Señor en su palabra, sino el fruto de la carne. Porque se nos olvida que en medio del llamado que Dios nos hace tan poderoso, tan grande y sublime, juntamente con ello viene la prueba, viene la circunstancia. Porque el deseo de Dios es asegurarse el corazón de nosotros en medio de nuestros procesos. Que al otro lado, como lo hablamos, nosotros podamos salir victoriosos juntamente con Cristo. Que en el proceso de la prueba se vaya forjando el carácter, la vida, vayamos matando nuestro hombre interior y sea Cristo la expresión perfecta en nosotros al otro lado. Y pueda ser Él el testimonio de vida eterna, el que nosotros necesitamos mostrar y evidenciar. Y ese testimonio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es el testimonio que va a marcar vidas, es el testimonio que va a traer personas, es el testimonio que va a transformar corazones. Tengo que decirlo esta mañana una vez más, usted y yo no tenemos absolutamente nada que ver con este majestuoso poder de Dios por su Espíritu en cuanto se trata de atraer vidas y corazones. Por eso en medio de las pruebas, en su familiar, en sus hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros hermanos, padres, tíos, primos, abuelos, a veces no es tan bueno querer meter la mano allí, porque podríamos estarnos encontrando como ese grupo de especialistas tratando de cuidar esos árboles hasta que lograron entender después de tantos años que para lo que fueron creados fue precisamente para pasar por fuego. Necesitan para su crecimiento pasar un proceso de purificación. Todo eso lo vimos a través de la palabra. Tanto así que alrededor de sus árboles, como en toda planta en el mundo entero, se genera maleza. Y ese fuego lo que hace es precisamente quemar todo eso, toda esa maleza, lo que quiere impedir el propósito de crecimiento de un árbol como es que estamos hablando. Pero ahí cada uno de nosotros, hermanos, la maleza, lo que alrededor de nosotros Dios ha querido quitar y eliminar, y nosotros hemos ido en contra de lo que el Señor quiere, lo que el Señor tanto desea. Pero esta mañana quisiera que viéramos una vez más por la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro. Acompáñeme allí, por favor. Capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice el Señor allí, versículo 12 al 19 del capítulo 4: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que hablábamos al inicio, en el llamado que Dios nos hace, es necesario que estas cosas vengan también, van involucradas dentro de este llamado eterno. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, dice el Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora la pregunta es, en medio de esas circunstancias, de esas pruebas, de esas dificultades que usted y yo pasamos, ¿el nombre del Señor es glorificado? ¿El nombre del Señor es exaltado? ¿El nombre del Señor es honrado? Versículo 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio, ¿por dónde tiene que comenzar? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos casa y columna, baluarte de la verdad, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Porque en lo que Dios ha creado, Dios manifiesta
su poder se hace visible, hermanos, y absolutamente ninguno de nosotros, en el mundo entero, nadie tiene excusa de ello. Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué hacen? Encomienden su alma, ¿a quién? Al fiel Creador, porque fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y hagan el bien. Hacer el bien, ¿qué es exactamente? Buscar al Señor. Hacer el mal es estar separados de Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en medio de las pruebas, el deseo enorme de Dios es que usted y yo podamos salir al otro lado con una experiencia de gozo que absolutamente nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo esto lo vimos hace 8 días para la gloria del Señor. Acompáñame a Santiago, por favor, allá atrásito, capítulo 1, versículo, veámoslo desde el 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4, dice el Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o sea, ¿qué es lo que prueba el Señor entonces? La fe. ¿La fe de quién? No, la fe de Dios en nosotros. La fe de nosotros llega a la vuelta de la esquina y hasta ahí, ¿no es cierto? Eso, la fe de Dios, esa fe de Dios es la que Él mismo prueba. Por eso, cuando hablamos tanto y no se ve nada al otro lado, pues ahí se ve manifiesto los frutos de esa persona. Sí, a ver, yo voy a decir esto con respeto, pero es la verdad. Cuando vemos en las personas sus frutos, nos damos cuenta fácilmente si está viviendo en la carne o en el espíritu. Porque pues andando en el espíritu no dejamos de alguna manera de experimentar pruebas, momentos difíciles, complicados. Pero en la carne, cuando se vive en la carne, el Señor dice en su palabra, Él revela que ni Él tienta ni puede ser tentado, ¿cierto? Entonces, cuando hay una persona que está viviendo en la carne, cualquier situación, pero hablemos la más común, en una relación de pareja, esta persona pudiera estar creyendo que la tentación que tiene de poder estar con esa otra persona en cosas que Dios no ha mandado, es Dios permitiéndole una prueba, y resulta que no, porque nosotros mismos, por nuestra necesidad sentida, viene el enemigo y empieza a minar el corazón y a tentarnos, porque ese sí tienta en medio de esos momentos. Y al hallar una necesidad sentida, lo que puede pasar inmediatamente es pasar al siguiente escalón, y es que se convierta en una motivación en mi corazón, y a esa sí me entrega el Señor. Lo que llama o denomina el Señor la concupiscencia en el corazón. Eso es vivir en la carne. Ahora diríamos, bueno, pero el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Por qué? ¿Cierto? Allí en el desierto. Claro, Él tenía una necesidad sentida. ¿Qué tenía Él? Sed y hambre. Es normal. Pero respondió en medio de la tentación que el enemigo le puso con la palabra. Se vio el fruto del Espíritu. La respuesta frente a las tentaciones en la parte espiritual, pero también en la carnal, es la palabra del Señor. El problema es que el carnal no tiene con qué responder, porque no ha respondido al llamado que Dios le está haciendo.
no ha entendido y no ha comprendido que no va a poder, porque por fuera de Dios todo es imposible. Por eso usted ve relaciones en desórdenes. Por eso usted ve relaciones que lo que hacen es glorificar su deseo, su motivación, su necesidad sentida, creyendo que Dios mañana le dará un día y que si de pronto esa persona decide hacerlo, cambia de decisión y Dios va a estar ahí para perdonarlo. Jugamos con el Señor creyendo que tenemos todo el tiempo para poder arrepentirnos y no es así. Usted y yo sabemos que Dios nos va a pedir cuentas de absolutamente todo, que Dios perdonó y que es misericordioso, sí, amén, pero tendremos que dar cuentas por todo, y más cuando se trata de dar pasos atrás, iglesia preciosa. Entonces, les decía que en Santiago el Señor nos habla de que lo que Él prueba es la fe de Él en nosotros. No va a probar nada más, porque Dios no tienta ni puede ser tentado, dice el Señor en la palabra. Ahora, en nuestros hogares, hablando de otro ejemplo, nosotros como esposos diríamos, me voy a involucrar ahí. A mí me gusta hablar las cosas con verdad y con sinceridad. A mí no me da vergüenza, yo siempre lo he dicho, porque es para gloria del Señor, hermanos. Y me voy a involucrar ahí porque pues hablar de los demás es muy fácil, pero poner uno el pecho es diferente. Entonces vamos a hacerlo como es correctamente. Nosotros los esposos muchas veces pasamos por un fuego de prueba, por una prueba de fuego más bien, a tal punto que nos quemamos, hermanos, porque la esposa no quiere compartir con nosotros de aquello que Dios dispuso en su palabra. ¿Usted me entiende, cierto? No tengo que hablar de cosas diferentes, ¿sí o no? Amén. Bueno, estoy dando otro ejemplo. Y cuando llegan estos momentos como pareja en el matrimonio, donde nosotros los hombres que de alguna manera tenemos, o Dios nos ha otorgado esa parte más especial, ¿cierto? Porque somos nosotros los hombres, los esposos, los que más buscamos esa parte en la mujer y no tanto ella en nosotros. Es cuando Dios nos pone a prueba precisamente. Cuando Dios permite esa circunstancia para entender que hay algo que Dios quiere en todo eso, que no se trata de ella, sino se trata de mí. Y así muy seguramente la mujer en este sentido. La mujer tiene que entender también que la palabra dice algo. La palabra dice que ninguno se puede negar al otro, a no ser por un momento de oración, dice el Señor, eso revela. Pero de esos momentos y de esas circunstancias hacemos un sinnúmero de desórdenes a tal punto que hoy en día por esa causa mayormente los matrimonios hoy en día se separan. Pero la causa fundamental de todo eso es por no estar Dios involucrado en medio de esas situaciones. Y el hombre, nosotros los esposos, pues fácilmente en medio de esa circunstancia con nuestra esposa, con nuestra pareja, vamos afuera a nuestras labores, a nuestro diario vivir y nos encontramos con la tentación. Y es cuando viene el enemigo y empieza a minar el corazón. Y muchas veces decimos, Dios mío, yo no voy a caer en eso, Señor. O muchas veces es, yo no caigo en eso porque yo soy fuerte, yo soy en el Señor. Y resulta que no, hermanos. Porque en el corazón se va creando algo que usted y el Señor no se pueden mentir. Que usted y yo no podemos mentirnos delante del Señor. Cuando llegan esos momentos de tentación es cuando deberíamos pararnos y decir, mire, el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio está unido en perfecta armonía en Cristo Jesús. Por eso en momentos de prueba, como el ejemplo que estamos hablando ahora mismo, es Cristo, su palabra, la armonía perfecta para buscar solución a lo que sucede allí. Porque no se trata de darnos duro nosotros los hombres, ¿cierto? Pero es la verdad. Pero al otro lado las mujeres, por desconocimiento también de la palabra, llegan a un extremo en el que
precisamente hacen parte de todas estas situaciones. Y ni hablemos de los noviazgos en desorden ahora mismo. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, Gálatas. Esto lo vimos hace 8 días, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso una persona, un corazón que está viviendo carnalmente no puede responder a esto. No puede responder frente a la prueba. No puede responder frente a la tentación. Es imposible porque no está unido a Cristo. Si no es Cristo el que lo hace, es imposible, porque es Cristo quien lo hizo posible y es Cristo el único que tiene la autoridad por el Espíritu y la palabra de podernos llevar en el proceso y sacarnos victoriosos al otro lado. Es Cristo. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Esto es lo que se ve en una persona carnal: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican, es decir, los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Estás practicando algo por fuera de la voluntad del Señor? Tengo que decirte, no heredarás el reino de Dios. No lo heredarás. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo en medio de las circunstancias, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué ha pasado? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le hago una pregunta: ¿usted y yo somos de Cristo? En lo que usted está viviendo, ¿usted cree que es de Cristo con lo que está haciendo? Con la mano en el corazón. Puede ser que nadie lo esté viendo, como nadie me ve a mí, pero delante del Señor, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Qué estamos haciendo cuando salimos de casa? ¿Qué estamos haciendo cuando salimos del trabajo? ¿De qué manera nos comportamos con unos y con los otros? ¿De qué manera vivimos cuando venimos aquí? ¿De qué manera vivimos afuera? Que en medio del proceso vamos aprendiendo, sí, amén, pero estar cayendo en lo mismo todo el tiempo, ¿es del Señor? No, no es del Señor. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien en la carne pueda vivir como es correcto, es imposible. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, en ese proceso se ven manifiestos los frutos, iglesia preciosa. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Acompáñame allí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16, dice el Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie. ¿Cómo es esto, hermano Faber? Si es que el único que juzga es el Señor, claro. Pero si tú y yo estamos viviendo una vida espiritual, el tema no es que en el error que yo vea en mi hermano lo voy a juzgar y lo voy a señalar y condenar por eso. Esto ya lo hemos hablado. Sino que veo el ejemplo de vida, el fruto que está viviendo y yo no quiero eso. El espíritu me redarguye. No, eso no es. Es ese tipo de juzgamiento, más no el de señalar y condenar. Porque el espiritual en cambio juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque se supone que está viviendo una vida espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuche, tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, estamos unidos en Cristo Jesús. Y quiero desprenderme aquí ahora mismo a Daniel capítulo 3 para que por favor me acompañes allí. Daniel, libro de Daniel capítulo 3. Porque en los ejemplos que hemos venido hablando, Dios nos muestra uno maravilloso por su palabra. Capítulo 3 de Daniel, versículo 15 en adelante. Es una historia que usted y yo conocemos mucho a través de la palabra. Dice allí el Señor en el versículo 15, capítulo 3 del libro de Daniel: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios con minúscula será aquel que os libre de mis manos? El contexto de esta historia es estos tres chicos allí en Babilonia. Resulta que estaban viviendo un tiempo de confusión, nada diferente al tiempo que vivimos hoy en día, ¿cierto? Pero la fe de ellos va a ser probada, como lo vimos en Santiago capítulo 1. Y estos tres chicos se dispusieron y confiaron en el Señor, porque lo que habían ellos era la mente de Cristo. Estaban unidos, uno solo con Cristo. Estaban en una vida espiritual adecuada, la que se requiere, la que Dios tanto desea y anhela. Y dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran de alguna manera los nombres de ellos originalmente, porque el mismo sistema se los cambió, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni siquiera es necesario. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora dice, versículo 18: y si no, oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, ¿cierto? Y mandó aumentarle el fuego a ese horno, y mandó allí esos tres muchachos. Y yo me imagino ese cuadro tan tremendo en medio de la multitud de expectantes viendo lo que estaba sucediendo. Y esto no es un mensaje solamente para los jóvenes, aunque todos somos jóvenes en Cristo Jesús. Pero cuando llegan esos momentos donde nuestra fe es probada, en el ejemplo que hemos hablado de nuestras casas, hogares y familias, es cuando necesitamos estar parados sobre la roca, sobre el fundamento de nuestra salvación. Como estos jóvenes, hay un ejemplo claro en la palabra. Fueron a ese horno, y el contexto nos habla que Nabucodonosor y sus hombres vieron que ya no eran tres, sino que habían cuatro dentro de ese horno de fuego. La misma presencia de Cristo, nuestro Señor, siendo uno solo con ellos en medio de la prueba. ¿Los quitó de la prueba? ¿Les evitó pasar por ella? Claro que no. Así va a suceder con nosotros, iglesia preciosa. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de nuestro corazón frente a las diferentes circunstancias? Frente a lo que estemos pasando, lo que sea que estemos pasando. Pero Dios se proveyó un cordero, un hijo inmolado desde antes de la fundación de los tiempos, para que usted y yo creamos entera y completamente en Él,
para que sepamos y entendamos que con la mente de Cristo, el conocimiento de Cristo en nosotros, aún así necesitamos pasar por las diferentes pruebas y circunstancias, iglesia preciosa. Ahora, quisiera que miramos las dos últimas imágenes, por favor. En el ejemplo del árbol secoya, estos árboles tienen otra característica que no la vimos hace 8 días. Tienen unas raíces que no van profundas, sino que se extienden entre ellos. Es decir, esos árboles con sus raíces extendidas se van amarrando los unos a los otros. Y solamente así esos árboles pueden lograr o permanecer, estar en pie. El árbol que no esté sujeto por medio de sus raíces, de su base, a los otros árboles, ese árbol cae y cae para siempre. Es un mensaje muy claro para nosotros, no solamente en casa, no solamente como familia, sino como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivimos nosotros como cuerpo de Cristo en medio de las diferentes pruebas que pasamos? Ahora, no hablemos solamente de pruebas, de situaciones que en nuestro día a día van a estar, sino los momentos en que nuestra fe es probada por medio y a través de un hermano en la circunstancia que estemos pasando. En nuestras relaciones, cómo nos hablamos las cosas, cómo respondemos a las cosas, cómo recibimos al que llega a una casa como esta. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hay al interior del corazón. Usted puede que esté esta mañana sentado aquí, pero su corazón puede estar muy lejos, muy lejos. Usted puede estar escuchando palabra por la misericordia del Señor y oramos para que quede graficada en el corazón. Pero su corazón puede estar muy lejos de acá, muy lejos. Entonces, esa característica en especial de los secoya me fascina, me encanta. Recuerden que por medio de la creación vemos expresado el poder de Dios, el deseo de Dios. Por eso nadie tiene excusa. Y estos secuoyas tienen raíces, como lo hablamos, extendidas entre ellos, no profundas. Por eso hay otros árboles, como le decía, que si no están amarrados entre sí por medio de esas raíces, caen. Por eso usted ve desertar mucho creyente de un lugar como este. Por eso usted ve desertar gente, no hablemos de este lugar, fuera de este lugar, que deserta para lo que Dios le ha llamado a militar en los negocios de nuestro Padre. Por eso usted ve fácilmente gente que echa para atrás, porque se dejó llevar por su necesidad sentida, que se le convirtió en una concupiscencia en el corazón. Y puede que lo esté llamando prueba cuando no es así. Nosotros mismos somos muchas veces encargados de permitirle al enemigo tentarnos en lo que estamos viviendo. El problema es nuestro corazón. Siempre ha sido así, siempre. Por eso en el hogar, la prueba más grande no es que tú estés pasando como esposo con una prueba de fuego quemándote por dentro por no poder estar con tu esposo. La prueba más grande es su corazón, porque de ahí Dios quiere sacar un tesoro. Porque más allá de esas cosas naturales que Dios las permite y de las cuales Él quiere algo especial en el espíritu, Dios quiere precisamente que tú como hombre, como esposo, te prepares en el corazón de Él y cuides de ella como solamente Cristo lo pudo hacer. Y que ella tiene que respetar, sí, tiene que respetar. Pero usted y yo, varones, somos la cabeza del hogar, somos la cabeza de la casa. Y necesitamos seguir trabajando de la mano con el Señor para poder ver un día, si es que no está pasando, manifiesto el poder de Dios a través de la vida y el corazón de nuestras esposas. Y viceversa, porque hay mujeres que están muchas veces viviendo el papel del hombre. Tampoco debería ser así. Efesios capítulo 2, por favor.
Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, dice: Señor, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Porque es el deseo de Dios, iglesia, que en medio del tiempo que vivimos, usted y yo respondamos a este llamado glorioso, entendamos que fiel es Dios el que nos está llamando y que aún la creación misma nos habla a voz abierta, el creador de todas las cosas. Por eso nadie tiene excusa, iglesia. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Recuerda esa palabra, Eirene, entrelazados, como las raíces de esos árboles, iglesia. Así tenemos que estar viviendo en el Señor, para que cuando estemos reunidos como iglesia o donde estemos de manera individual, podamos vivir esa paz, unidos en la unidad del Espíritu, unidos en la unidad del Espíritu. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que usted y yo vivimos como cuerpo de Cristo, en las pruebas, en las situaciones, en todo, tiene un propósito, hermano. Por ahí hay una frasecita, si no estoy mal. Esa frase dice: una prueba individual, un propósito en común, ser uno. Ese uno solamente es Cristo nuestro Señor. Si usted y yo no nos hacemos uno en Cristo Jesús, es imposible que sigamos andando esta vida en el Espíritu. Por eso usted y yo no nos podemos detener por los que viven todavía hoy en día en la carne, por los que dan un paso atrás, por los que saben que dando un paso atrás no agradan al Señor. Necesitamos continuar adelante. Los necios no entienden porque viven en la carne. Es imposible para ellos poder entender algo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y como cuerpo, como iglesia de Cristo, nuestro Señor, requerimos pasar también tiempos de prueba, de circunstancias, donde muy seguramente viviremos tiempos de persecución. Pero a veces la persecución más directa la vivimos en casa. Cuando yo como esposo persigo a mi esposa todo el tiempo en cosas que yo debería entender que se trata de mí y no de ella. Cuando la esposa persigue al esposo todo el tiempo, andando por fuera de la palabra, con sus razones, con sus formas de ver las cosas y no pegada a lo que el Señor dice en la palabra. La falta de respeto en casa hoy en día es un pilar súper afectante en la vida de nosotros los hombres. Tenía que decirlo, lo dije. Amén. ¿Usted quiere olerle el corazón a un hombre? Fáltele el respeto. Y faltarle el respeto no es hablarle groserías o ese tipo de cosas. ¿Usted quiere faltarle el respeto a un hombre de Dios? No se sujete a Dios y verá. Hombres,
¿Usted quiere amar a su esposa? Sujétese a Cristo. Si usted no ama a su esposa, usted no se sujeta a Cristo. No está la mente de Cristo en usted y en mí. No podemos ser uno, porque es una prueba individual muy seguramente, pero es un propósito en común. Y ese propósito es ser uno en Cristo Jesús. Por eso la armonía en su hogar y en el mío debe ser Cristo el Señor. Ay, que es que yo esto, que es que yo lo otro. No, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo lo haría el Señor? No, ¿cómo lo haría? No. ¿Qué haría el Señor en usted y en mí? ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra. Porque creemos que esto de la unidad, o en esto de la unidad somos involucrados, y no es así. Esto de la unidad es algo que fue antes, desde la fundación de los tiempos. Algo en lo que usted y a mí simplemente nos hacen partícipes, pero en lo que no metemos absolutamente la mano para nada. Capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al 6. Capítulo 4 de Efesios, versículo del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Que andemos como, que andemos, que caminemos, que se vea, con la vocación con que fuimos nosotros llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es aguantarse a su esposo, no es aguantarse a su esposa, a sus hijos, a su hermano, hablando de la unidad del Espíritu en la iglesia del Señor Jesucristo. Es venga, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo, Señor? ¿Cómo lo hiciste tú, Señor? ¿Cómo cargaste esa cruz? Me cargaste a mí, Señor, ¿por qué no lo voy a cargar yo a Él? Si se trata de ser uno contigo, voy a permitirte a ti por tu Espíritu hacerlo, Señor. Esos 3 chicos en Babilonia, lo que hablábamos con, ¿dónde está Alejita? Con Alejita hace 8 días, ¿cierto? Es eso, respecto a un ejemplo que ella me daba. Yo digo, muy seguramente alguno de esos 3 chicos tuvo que, en su naturaleza humana, parados frente a ese sinnúmero de gentío y ser ellos los únicos 3 parados y no reverenciarse frente al Dios de Nabucodonosor, pues allí también tuvo que haber de alguna manera permitido Dios experimentar su parte natural. ¿Sintieron temor? Puede que sí, pero fue más grande el temor de Dios en ellos. Miedo, seguramente sí, pero fue más grande la confianza en el Señor por la fe que había en el corazón. Y seguramente, digo yo, me imagino ese cuadro, le diría el uno al otro, oiga, ¿por qué más bien no nos tiramos? Nos van a matar. Y el otro, no, ¿cómo se le ocurre? El Señor, ¿cómo se le ocurre? Vamos para adelante, soportándoos unos a otros con paciencia, en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de ¿qué? De la paz, porque allí nace todo. Es imposible pedirle unidad, ser uno en Cristo a alguien con el resto del cuerpo cuando no está unido. Por eso usted ve manifiestas las obras de esas personas, los frutos, y es imposible pedirle. Naturalmente no entiende, espiritualmente peor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, porque ese es el trabajo de nosotros, iglesia. Ahora, entre nosotros no existen acuerdos. Eso de que pongámonos de acuerdo en esto, que el otro, en casa no existen acuerdos, no deberían existir acuerdos. ¿Quién debe gobernar? Uno en Cristo Jesús. ¿Quién es el que debe gobernar? Cristo. Somos más bien gobernados por Cristo, en Cristo y para Cristo. Es Él el que lo hace, es Él. Nosotros muchas veces trabajamos como trabajaron esos especialistas en ese parque de California por tratar de mantener algo para lo cual Dios no creó esos árboles. Así somos nosotros muchas veces aquí o en cualquier lugar del mundo donde Dios nos permite, tratando de unir algo que no se puede unir, imposible. Por eso una prueba individual,
un propósito en común para ser uno. Es necesario que pasemos por esas pruebas, por esas circunstancias, que entendamos que el propósito es en común, siendo unidos uno en Cristo Jesús, en la unidad del Espíritu por la palabra. Teniendo la mente de Cristo, solamente así podemos ser hallados uno solo en Cristo Jesús. Nuestro fin no es la unidad. Usted y yo no podemos hacer nada. Eso ya lo hicieron en Cristo. ¿Dónde ha estado el inconveniente? Dígalo usted. En el corazón, en mí, en usted. Nuestro fin no es la unidad. Eso ya lo hicieron desde antes de la fundación de los tiempos. Pero a usted y a mí nos han hecho partícipes, pero solo en Cristo, nada por fuera de Él, absolutamente nada. Y nuestro fin claramente es poderlo expresar, pero para expresarlo requerimos estar unidos a Cristo. Por eso nada se desliga de allí, iglesia preciosa. Todo lo unido está en Cristo y es algo que no es de nosotros. Por eso cuando usted tenga problemas, dificultades, pase por pruebas, por lo que sea, hermano, por lo que pasemos, recuerde que todo está unido en Cristo. Si usted se sale de ahí, de ese propósito, deja de ser parte de ese uno, deja de ser parte de Cristo. Una prueba individual, un propósito en común, ser uno. Porque el propósito es la expresión de la vida de Cristo. Y para poder expresarlo necesitamos ser uno con Él. Uno con Él. Acompáñame por favor a Gálatas, allá adelantico otra vez. Atrás de Efesios. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice el Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Sus razonamientos y los míos fuera, su manera de pensar y la mía fuera. Ellas siempre han empobrecido este evangelio que no puede ser empobrecido. Porque lo que se manifiesta es otra cosa, lo que se expresa es otra cosa. Pero todos vosotros, dice el Señor, sois uno en Cristo Jesús. Para terminar, acompáñame a Juan, por favor. Capítulo 17, y vamos a escuchar la oración más gloriosa sobre la faz de todo lo que existe. La verdadera oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor suyo y en favor mío a nuestro Padre Celestial antes de ser arrestado, antes de pasar por el proceso de crucifixión y demás que usted y yo ya conocemos. Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, ¿dónde estaba el Señor? En tierra. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran
y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esto es una persona, un corazón que responde al llamado que Dios le está haciendo. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Paréntesis. ¿Cómo es eso de ser guardados en el nombre del Señor? Si lo que Dios está haciendo es un llamado a su iglesia, a su cuerpo, la única manera de ser guardados en la vida en el Espíritu es en la presencia del Señor. Es imposible ser guardado, salvaguardado, haciendo algo por fuera de la unidad que es en Cristo Jesús. Imposible. Versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas a estos que están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo y Él estaba en tierra, dice: yo los guardaba en tu nombre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaba viviendo una vida en el Espíritu, estaba viviendo en la armonía de la unidad con el Padre, y ahora oraba a nuestro Padre Celestial para que todos los que fuimos llamados pudiéramos vivir de esta manera. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Mire, estos son los que se van, estos son los que vuelven atrás, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ellos, cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Es esto, Alejita, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es que necesitamos pasar por pruebas. La verdad es que necesitamos ser santificados y purificados por medio y a través de todo lo que Dios disponga en su inmensa soberanía y voluntad para todos aquellos que hemos respondido por la gracia de Cristo a este llamado tan glorioso y tan sublime. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No hay otra forma de ser santificado, sino en la verdad del conocimiento de Dios por medio y a través de su palabra. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí es donde nosotros somos partícipes, siendo uno en Cristo Jesús, para el cumplimiento de ese propósito, iglesia. Su enfoque y el mío no puede estar en la circunstancia o en la prueba natural, como nos predicaba Leo esta mañana a través de la oración. La voluntad del Señor es que vivamos en gozo. La voluntad del Señor es que su mirada y la mía la pongamos en aquel que es el autor y el consumador de la fe que usted y yo decimos estamos viviendo, iglesia. Pero esa fe necesita ser probada. Una prueba individual, un propósito en común. No se le olvide que no tiene que ver con usted solamente lo que está pasando, tiene que ver con el propósito eterno del Señor, un común propósito para ser uno en Cristo Jesús, y que este mundo pueda ver la expresión más gloriosa sobre la faz de todo lo que pueda existir. Y le tengo una noticia: usted y yo fuimos llamados a ser ese instrumento en este último tiempo para ser la expresión de Cristo nuestro Señor. Es un privilegio
pero una gran responsabilidad. Una responsabilidad porque se trata de corazón a corazón, pero un privilegio porque cuando se manifiesta se ve el cumplimiento del propósito de Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra manera de que el mundo crea. Si no nos ven unidos siendo uno solo en Cristo, el mundo no va a creer. No vamos a convencer a nuestros hijos y familiares. Lo que le decía en un principio, esto no se trata de nosotros. Fuimos involucrados para ser uno en Cristo Jesús, pero Él fue el que lo hizo, lo seguirá haciendo y lo hará hasta el día en que venga por su preciosa iglesia. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios Padre, que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, es decir, nosotros, han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer ¿cuándo? A un tiempo presente, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma de expresar o de expresarnos sino en el uno. Y este uno tiene nombre propio, Cristo el Señor. No hay otra forma de poderlo hacer. Por eso, en medio de lo que usted y yo podamos vivir, que lo hablamos mucho en este lugar, que es una constante en la vida del creyente, en la vida en el Espíritu, aquel que ha aceptado un llamado, no solamente para vivir las promesas en Cristo, sino la otra partecita que no nos gusta muchas veces. Es necesario pasar por ellas para poder ser parte de este propósito eterno. Mañana pueda que no estemos, ¿y dónde queda el propósito eterno de Dios en su corazón y en el mío? Por eso, en medio de las pruebas individuales, no se le olvide que hay un propósito en común. No se le olvide que se trata del Señor, que el Señor, el deseo del Señor es que a través suyo, que vive la prueba, la circunstancia, el hermano pueda ver cómo Cristo es glorificado, cómo ve la unidad en el Espíritu, cómo lo ve Él a usted siendo uno con Cristo Jesús, glorificando, dando gloria y honra, alabanza y adoración al nombre del Señor. Y esa vida se maravilla no de usted, no de lo guapo que usted y yo somos en medio de las pruebas y circunstancias, sino que las enfrentamos y las llevamos a cabo por medio, a través de la palabra. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Por eso necesitamos responder al llamado que nos están haciendo en el tiempo en que vivimos. Por eso la manera en que servimos tiene que ser unida a Cristo, nada más que a Cristo, para que en las diferentes situaciones que se presenten, usted entienda y yo entendamos que se trata de glorificar al Señor. Y solo así podemos vivir plenamente satisfechos, entendiendo y comprendiendo que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Disfrute al Señor, disfrutemos al Señor, descansemos en el Señor. Lo que usted esté pasando, vamos a encomendárselo hoy a nuestro buen Señor, lo que yo esté pasando también. Y vamos a seguir adelante con un gozo en el corazón, con un fuego por el Espíritu, que nada ni nadie nos separe de este amor, iglesia. Padre, esta mañana, Señor Dios de los cielos, queremos agradecerte una vez más por darnos la alegría de poder compartir tu palabra, Señor, y de ser uno contigo, Dios eterno en gloria. Gracias por bendecirnos, por acompañarnos, Señor, por ministrarnos tu corazón en una mañana como esta, Señor, por hablarnos a lo más profundo de nuestro ser,
pero por recordarnos, Señor, algo que nosotros sabemos, pero se nos olvida, precioso Rey. Hoy quiero darte gracias por cada uno de tus hijos aquí reunidos. Quiero darte gracias por cada una de sus circunstancias, pruebas o situaciones, Señor. Queremos darte gracias porque todas son una excusa, Señor, para poder estar delante de ti, glorioso Señor. Entender y comprender, Señor, que tú has dispuesto toda situación con un fin y un propósito, y es que acerquemos el corazón y nos involucremos en esto que tú, Señor, nos has hecho partícipes para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre, Señor. Hoy queremos en amor, con respeto, con temor y con reverencia, Señor, encomendarte a ti, Señor, estas situaciones que pasamos, Rey eterno, para que ninguna de ellas se entrone en ese corazón que solamente te pertenece a ti, mi Señor. Padre, el afán, la ansiedad, Señor, el agobio, Padre, hoy todo es sujeto a la causa de Cristo, Señor. Hoy, Padre, todo pensamiento, todo aquello, Señor, que se haya querido levantar en contra de tu conocimiento, Padre, entendemos por tu palabra hoy que necesitas ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso, gracias por tu palabra, por hacernos entender que nuestro principio, nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino siempre se ha encontrado y se ha hallado en Cristo Jesús, por medio y a través de tu Espíritu. A ti te damos toda la gloria en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, Señor, y amén. Celoso de mí, su amor es un huracán, árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Celoso de mí, su amor es un huracán y árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.
conquistados por su gran poder. Su gracia es un mar, me estoy hundiendo en él. El cielo y la tierra se unen en un par. Y mi corazón salta de palpitar. No hay tiempo de volver atrás cuando veo el gran amor en él. Padre, quisiéramos esta mañana podernos tomar de las manos, Señor, entrelazarnos los unos con los otros y darte tantas gracias, Señor. Gracias. No importa lo que estemos pasando, tanto como el hecho de que podamos expresarnos siendo uno en Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que hoy nos has hablado y nos has hecho entender de la manera más visible a través de un ejemplo de tu misma creación. Gracias por pasarnos por procesos de purificación. Gracias por pasarnos por procesos de silencio, Señor. Pero gracias por hacernos entender que entrelazados uno solo con Cristo podemos lograr permanecer, Señor. Hoy, juntos en la armonía del Espíritu, Señor, uno en Cristo Jesús, damos gracias, honor y alabanza, adoración a aquel que fue a una cruz, que pasó un proceso de crucifixión, que murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros con esta oración que tú nos enseñaste, para que todos sean uno, para que todos estén donde yo estoy. Gracias por llamarnos a estar contigo. Gracias porque esperas y guardas el prepararte y el seguirte levantando una novia, Señor, de acuerdo a tu corazón, a tu perfecta voluntad. Hoy nos encomendamos a ti, al poder de tu amor, de tu fuerza, al poder de tu palabra, al poder de tu espíritu, Señor, entendiendo y comprendiendo que nada de lo que nos pase podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si usted glorifica el nombre del Señor? Vamos a despedirnos esta mañana de las personitas que se encuentran a través de la transmisión. Queremos invitarlos para que este próximo miércoles se puedan acercar juntamente con nosotros a este lugar y seguir participando juntos de lo que el Señor nos está entregando a través de su palabra. Y pues también nuestro próximo domingo, recuerden, 10 y 15 de la mañana comienza nuestra oración en este lugar. Esperamos que la palabra haya sido de gran bendición para ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, como lo fue para nosotros. Amén.